RadioTL.cl. En RadioTL.cl. Oyasu Menasai, levanta las manos, pide energías porque aquí comienza Nakamas TL con Seba XS. Hola, ¿qué tal a toda la gente que se está conectando a la señal online de Radio TL? Estamos comenzando una edición más de Nakamas el Podcast. Está grabándose ahí atrás para la emisión en Podomatic, para la emisión en nuestro canal de YouTube y bueno, también para las transmisiones de nuestra página web www.radiotl.cl. Aunque me he dado cuenta que en realidad el www no funciona actualmente, sino es https dos puntos dejo la bachelet radiotl.cl. Ahí están y pueden escuchar los programas que estamos emitiendo durante estos días. Los días lunes estamos con Estudio TL, los martes con Chicas TL, los días viernes estamos con Kingdom TL y los días sábados con Nakamas TL. Estamos con esos programas de momento, ya que han habido algunos asuntos que tenemos que resolver respecto a nuestros programas. Así que salud por ustedes, cabros, que escuchan nuestros programas. Y bueno, el Nakamas el Podcast ha estado todo en este tiempo del estallido social tratando de hacer soporte a la comunidad, explicando algunos términos que son bastante difíciles de entender. Aunque dicho sea de paso, esta semana aprendí bastante, me rodeé de gente que sí sabe, profesores de historia, gente que vivió los procesos anteriores o los procesos que nosotros llamamos de régimen militar o dictadura militar, y he ido aprendiendo de la experiencia de varias personas. También les recomiendo, por ejemplo, ir a YouTube y buscar el documental de Ucrania, el año de la revolución o el año de la crisis. Es bastante bueno, es bastante interesante, 2 horas y media, que refleja un poco hacia dónde podría dirigirse todo lo que es el estallido social en Chile. Y creo que es bueno analizar lo que ha pasado en otros países respecto a lo que tiene que ver con el estallido social. ¿Ya? Así que ahí les recomiendo ese video, a lo mejor lo voy a dejar anclado acá en el canal de YouTube, en los comentarios también, para que lo puedan visitar. Y recuerden que también todos estos programas que tienen que ver con la Constitución actual están sacados de la fuente de la Biblioteca Nacional del Congreso o de la página del Senado.cl, que son los ítems de la Constitución o los artículos de la Constitución los mayor actualizados posible. Que de hecho la última actualización que decía por lo menos en la plataforma era del año 2018, así que hemos estado hablando de aquello. Hablamos primero del pulso social, hablamos de lo que era una asamblea constituyente, hablamos en la tercera edición de la Constitución, sus primeros 5 artículos. Ahora vamos a ir con los otros 5, pero después de eso lo más probable es que vayamos haciendo resúmenes, porque ya de aquí a los demás artículos que provienen se extienden bastante y hablan de temas un poquito más amplios, que es bueno analizarlo ya en lo macro, no necesariamente ir ítem por ítem, punto por punto y como por coma. Insisto también respecto a que esto es una impresión mía, de acuerdo después de haber leído la Constitución, de haberla estudiado, analizado, que puedo equivocarme porque no soy un abogado constitucionalista, no soy un especialista tampoco, así que si tú ves que en alguna de mis opiniones me equivoco, déjalo en los comentarios con el absoluto respeto que amerita. Ahora, si quieres trolearme y solo insultarme, bueno, también es un país libre y puedes hacerlo, así que nada que decir, no lo puedo evitar, pues sí, así está la sociedad actual. Promover respeto y garantías. Recuerden esas palabras, porque nos acompañarán durante todo el recorrido que hagamos en la Constitución. Verbos que a su vez están en infinitivos, términos ar o terminados en ar, ir, generando la sensación de que cada artículo funciona como un objetivo general o específico de esos típicos proyectos de tesis que uno hace, en donde se plantea más bien una proyección en vez de una carta fundamental para el país, algo así como vamos a hacer, pretendo alcanzar o deseo lograr. Básicamente la Constitución es como eso, ¿no? Un objetivo general como que nunca se llega a cumplir, muy aspiracional. Es como cuando el profe de la universidad dice no escojas objetivos que no puedas cumplir. Más o menos esa es la Constitución en la que tenemos en este minuto. Todo esto sumado a otros vicios que son interesantes de analizar y que pueden ser desde ese punto de vista negativo o positivo dependiendo de tu visión que tengas de la Constitución. Ya hablamos de lo que era el asistencialismo, que no era garante y bueno, un montón de otras cosas que también estuvimos hablando, que a lo mejor me desperfilé un poco y me puse muy pasional en el anterior podcast, pero vamos a tratar de mantener la cordura en este. Ahora, no seamos tan críticos y miremos de la forma más objetiva posible la Constitución vigente.
sobre todo porque si nos ha permitido crecer como nación, algo bueno ha de tener. No obstante, y antes de cualquier conclusión, sigamos analizando el artículo por artículo nuestra Carta Magna. Entonces, quedamos en el artículo 5 y corresponde ahora el artículo número 6, que dice en uno de sus puntos: los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. O sea, este artículo en este punto en particular nos enseña y nos dice que, bueno, todo lo que suceda en este país, todo lo que regule a esta república tiene que estar sujeto a lo que la Constitución establece. ¿Han oído hablar, por ejemplo, del Tribunal Constituyente? Pues su principal función, o la principal función de este organismo, es dar cumplimiento a este punto, en este principio de sumisión. Es el que se entrampa muchas veces en ciertas mejoras para el país, como por ejemplo lo que ha estado esta semana discutiéndose, el aumento del fondo de pensiones, sobre todo aquellas que benefician a un grupo y perjudican a otro. Este es el mayor de los problemas de la Constitución, porque abre la puerta a torcerla si tienes el poder suficiente, pero si no lo tienes, resulta que eres sometido tú, o son sometidos otros grupos minoritarios. Esto es como súper importante de analizar porque lo hablábamos en el programa anterior, que gente que tiene el poder suficiente o tiene la inteligencia suficiente es capaz de torcer esta constitución actual. En cambio, si tú no eres de ese grupo privilegiado, posiblemente no puedas hacerlo. Lo más probable es que no puedas hacerlo. Otro punto del artículo 6 dice: los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. Someterte a ella es una obligación, esto es lo que quiere decir. Es súper curioso porque los artículos anteriores jamás establece algo tan categórico como esto. Hablamos, ¿cierto?, de que trata de asegurar pero no garantiza. Eh, ¿Cierto? Lo hablamos en el programa anterior. No hay opciones de discernir aquí, solo es acatar y obedecer. Otro elemento como sumamente interesante es el que se refiere a las autoridades, ya sean designadas por voto popular o a través de la administración estatal o gubernamental. Pero lo irónico es que quienes menos respetan este apartado son ellos mismos a veces. Y ya lo habíamos hablado, hay muchos diputados, senadores y gente que no conoce la Constitución o que si la conoce sabe manipularla bastante bien. Eh, Así que es un elemento que podríamos analizar, insisto. Está bien, creo que el artículo 6 garantiza y diga, bueno, este país se tiene que someter a la Constitución porque si no, ¿para qué? Pero, pero hay que ponerle un poco hincapié a otros artículos que parecieran injustos, sobre todo cuando hablamos de representatividad, mayorías y otros temas que vamos a seguir hablando en otros programas quizás. Otro punto dice: la infracción de esta norma generará la responsabilidad y sanciones que determine la ley. Un término muy utilizado estos días es el de la acusación constitucional. Y esta es la figura a la que se refiere en este sentido. De no obedecer la Constitución o si sencillamente la torciste, deberías, de acuerdo a esto, pagar por ello. De hecho, Sebastián Piñera, nuestro actual presidente, y Andrés Chadwick, ex ministro del Interior, son quienes están bajo la lupa de la oposición, quienes han aprovechado, sea que suene bien o mal esta palabra, respecto a este artículo en el punto señalado. En la acusación constitucional del presidente recae en varios puntos de la Constitución. Deja claro, más o menos claro, además el artículo 1, que habla de los derechos de las personas, obvio, que al no enfatizar o garantizar el derecho, se entiende que podría quedar librado al menos de Chile de algún tipo de sanción. Pero no por esto de la internacional, ya que igual violó ciertos artículos internacionales, ya que nuestro país se adscribe a tratados de derechos humanos de la ONU y otras organizaciones del país. De hecho, quizás, y ahí hay un poco, saliendo un poco de este podcast, hay mucho de por qué el gobierno no acepta, por ejemplo, los estudios y la investigación que hizo Amnistía Internacional en este mes de toda esta revolución social, porque asumirlo y aceptarlo sería adjudicarse la responsabilidad de estos hechos, ¿cierto? Y bueno, al presidente se le acaba el periodo y después de ese periodo no hay nada que lo proteja, que lo ampare ni que lo justifique. Entonces, desde ese punto de vista, aceptar los análisis de organismos internacionales podría ser sumamente perjudicial para una persona como Sebastián Piñera, nuestro actual presidente, y bueno, Andrés Chadwick mayoritariamente, incluso el hombre ya desapareció desde que dejó de ser ministro del Interior, desapareció del mapa. El artículo 7, en el cual estamos ahora, ya pasamos del 6, vamos al 7, dice en su primer punto: los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes.
dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. El Estado es esta estructura inamovible que garantiza la estabilidad del país. Aquí el artículo en su primer punto establece su competencia y conformación, que liderará cada departamento, bajo qué criterios, formas y cómo se establecen los liderazgos o su propia administración. Entre ellos, se me ocurre, como ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno, mineras estatales, empresas del Estado, registro civil, servicio de salud pública y privada y de educación lo mismo, y otros más. Otro punto que habla la Constitución en su artículo número 7 dice: ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se le hayan conferido en virtud de la Constitución o leyes. A ver, está claro que leyendo la Constitución, esta misma o estos mismos puntos que es limitante. Así debe ser. No tiene nada de malo, sobre todo en las atribuciones que cada uno de los puestos o roles dentro de la República, los tres poderes, establecen. Sin embargo, el gran problema país son aquellos acuerdos que se hacen por debajo de la mesa. ¿Cómo es posible que la Constitución sea tan enfática en estos puntos, pero sea omitida o obviada tantas veces? En Chile hay muchas de estas leyes, no solo la Constitución, que se tuercen, ¿no? Que por puntos, comas o por interpretaciones muchas veces se omiten ciertas cosas y en realidad quienes quedan en desventaja siempre son los grupos sociales más bajos por sobre los más altos. El Tribunal Constitucional siempre sale a colación por temas valóricos como por ejemplo el aborto. De hecho, fueron ciertas demandas de estos grupos defensores pro vida al Tribunal Constitucional respecto a esto. Fue desestimado igual. Pero cuando lo hacemos o cuando hablamos, por ejemplo, de jurisprudencia, atribuciones y otras, nunca sucede. Y no sé qué pasa, pues en este caso, pues claro está en que la frase en virtud de la Constitución o las leyes abre la puerta a cualquier resquicio legal. Se parece mucho a la otra vieja confiable, en la medida de lo posible. Es como que te deja es categórica, pero te deja así como la puertita abierta, una rendijita, así como por si acaso, así que, como una vía de escape en caso de que pueda pasar algo que pudiera perjudicar el interés o los intereses de un grupo de personas. Esa cuestión es complicado e insisto, puedo estar equivocado. Si estoy equivocado, por favor, ayúdame a entender este punto porque en realidad suena bastante particular. Otro punto del artículo 7 dice: todo acto en contraversión a este artículo es nulo y originará la responsabilidad y sanciones que señale la ley. Otra vez, si este punto logra entender a lo que se refiere, pareciera que intencionalmente dejara la puerta abierta. ¿Viste? Es como algo similar. En caso de ser necesarias interpretaciones que pueden salvar el pellejo de alguien importante para los intereses de un grupo de personas. Es como que estos últimos años, de hecho, de democracia en el país, hemos estado siempre, todos, sin distinción, clase alta, baja, hablando del mal menor. Así como hay que votar por Sebastián Piñera porque si no nos volvemos Venezuela. Hay que, no sé, votar por la izquierda porque si no gana la derecha. Es como, ya, no importa si el candidato es bueno o es malo. Es como que incluso si uno lee la Constitución se da cuenta que, bueno, desde su raíz el país es así. O sea, es como, bueno, no merecemos lo mejor, sino que tenemos lo que necesitamos en virtud de lo urgente y en la medida de lo posible. Es como, si tu Constitución ya parte desde esa base, estamos en un problema porque genera identidad, genera una forma de hacer país. Y esa cuestión es como sumamente grave. Es como, nunca van a estar lo idóneo entonces, pues. Nunca van a estar los beneficios de los grupos mayoritarios por sobre los intereses de los que tienen el poder, por ejemplo. Entonces, ahí hay varios temas que hay que entrar a picar, analizar y bueno, si llega a hacerse una asamblea constituyente o congreso constituyente, como le quieran llamar, y si se empieza a crear una nueva constitución, son puntos que deberían quedar no solo en ambigüedades, sino en algo sumamente claro. Pasemos al artículo 8. Dice: el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento a principios de probidad en todas sus atribuciones. De hecho, qué bueno, aparece un verbo impositivo, obligar. Por sobre todo la misma te lanza principio de probidad, además encima. ¿Han escuchado la palabra? Pues lo usan mucho, hablan de la probidad porque es debatible qué es y qué no es probidad. El gran problema, santas comadrejas Batman, pareciera que por un lado se establece, pero no es más que un juego de edición súper bien pensado. Es como, ya, principio de probidad. ¿A qué se refiere? ¿Qué es probidad?
qué interpretación del líder de turno, qué interpretación de quienes manipulan las leyes o trabajan las leyes. Y bueno, entendemos un poco el principio de probidad, pero lo que tú entiendes por probidad o por buenas intenciones no es lo mismo que lo que opino yo, opina el este otro. Entonces ahí se generan ciertos dilemas y problemas entre grupos que buscan un derecho por sobre otro y otros no creen en esos derechos y están contrarios a esto y piensan desde otra perspectiva. Entonces, como no, insisto, como la Constitución a veces no es enfática en algunos puntos y deja algunos conceptos ahí, es ahí por donde la ley y por donde ahí interviene el Tribunal Constitucional para dar resolución a ciertos conflictos. Y aquí en el artículo 8 está hablando de los roles de las personas que trabajan en el Estado, o que son roles de atribución, porque habla del ejercicio de las funciones públicas, o sea, de las personas, de los titulares. Otro punto del artículo 8 dice, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, ojo aquí, punto aparte, o sea, perdón, punto seguido, sin embargo, solo una ley de quórum calificado podría establecer la reserva o secreto de aquellos de estos, o de estos. Cuando la probidad, no, sí, o cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, de los derechos de las personas, seguridad de la nación o de interés nacional. En otras palabras, se puede hacer una acción de parte del gobierno o Estado secreta si ésta tiene la aprobación en la Cámara. Aquí hay que hacer un paréntesis porque resulta importante definir antes de avanzar qué es un quórum calificado. La ley de quórum calificado es una categoría esencial de la ley del ordenamiento jurídico establecida por la Constitución, ya lo ven, que versa sobre las materias señaladas en el mismo texto constitucional. O sea, el quórum calificado aplica si el artículo y el punto en cuestión lo establece como una herramienta que versa sobre materias señaladas en el mismo contexto constitucional, ya lo dijimos, y que requieren ser aprobadas, modificadas o derogadas de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. O sea, tiene que haber una mayoría absoluta de diputados y senadores en el ejercicio. Estamos hablando de 43 senadores y 155 diputados. Todos ellos tienen que estar de acuerdo en un país como Chile, en donde la polarización es cada vez peor. No pueden ser objeto de delegación de facultades legislativas, así que además tienen que ser los mismos diputados y senadores quienes tomen la resolución. No se le puede delegar la responsabilidad a otra persona. En el fondo, este punto me parece bien. Permite que la información sea de dominio público, pero ojo, ¿qué pasa cuando la corrupción afecta a todos por igual? Ha abarcado todo, ha invadido la sociedad y la política nacional. Hablemos de ese contexto. Hay una corrupción desbordada. ¿Acaso no serían capaces de tener aprobación absoluta si eso beneficia a sus intereses personales? Da miedo eso. O sea, si tenemos un quórum calificado para esconder información, porque les beneficia a ellos, ¿no debería ser algo que nos debería asustar o dar un poco de miedo? Es algo un poco, a lo mejor de pelo grullo, no, quizás no llegue a pasar, pero igual es un poco preocupante si uno lo piensa. Otro punto del artículo 8 dice, el presidente de la República, los ministros de Estado, los diputados y senadores y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica o constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonios en forma pública. ¿Se acuerdan de los cuestionamientos en campaña de Sebastián Piñera respecto a la declaración de su patrimonio? ¿Se dieron cuenta de la vergonzosa declaración de Eduardo Frei? Así están las cosas. Así de fácil es torcer la Constitución. Si tienes el poder económico, porque porque delega toda regulación a la ley orgánica en vez de la Constitución en sí. Piñera no tuvo problema en renunciar a su empresa, supuestamente, crearlas con entidades o organizaciones aparte y declarar su patrimonio de las cosas que incluso a él se le antojó, lo mismo con Eduardo Frei, y que a veces aún así ni siquiera se arrugan en decir, bueno, yo hice todo lo que la ley me exigió. Porque claro, es fácil decir esa frase cuando en realidad te exigiste súper poco también, pues no quisiste o no respondiste a la ley en su espíritu, sino que en razón de lo que entendiste. Eso también es un tema que hay que analizar. ¿Podríamos mejorar esto mediante cambios en una ley orgánica? Absolutamente. Pero mientras la Constitución siga delegando autoridad a segunda o tercera ley, habrá formas de torcerla.
La gracia de la Constitución es que es difícil de torcer o que necesita mucha aprobación para que ciertas cosas cambien o no. Entonces, sería como interesante asegurar algunas cosas a través de la Constitución. Y esa es la gracia, po. O sea, que hayan cosas que ni la gente que tiene el poder, ni la gente que tiene el poder económico, político, social o como ustedes le quieran llamar, tenga esa facultad. O sea, igual es utópico, pero hacia allá debería apuntar una sociedad más justa. Dicha ley, otro punto del artículo 8, dice determinará los casos y condiciones en que estas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes. Estamos hablando de, ¿cierto?, lo que hizo Piñera, ¿cierto? Crear organizaciones, delegar sus funciones a otras personas. De aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer de la enajenación de todo o parte de esos bienes. Ya está. Transparencia media, en donde luego de terminar el ejercicio público puedes volver a tu labor empresarial con información privilegiada. Pues sí, de obvio. Nada evita que se filtre información. Nuestro presidente actual lo hacía con sus hijos. De hecho, antes de que él asumiera como presidente, circuló mucha información al respecto de eso mismo, que sus propios hijos recibían información privilegiada con sus negocios. No hace poco también fue cuestionado por ir a China a una visita protocolar y fue con sus dos hijos que fueron a hacer negocio. ¿Dónde está? ¿Dónde está este principio? ¿Cachai? Entonces es fácil decir, oh, qué linda la Constitución, establece y aclara ciertos puntos, pero ya, pues cúmplanlo, pues, mínimo. Es lo mínimo de lo mínimo. Pero ojo, porque si esto lo hiciera una pyme y se atrasa a lo mejor en sus contribuciones, ya estamos viendo, o sea, un mes de movilización y hay varias pymes quebradas. Y a lo mejor le van a hacer pagar contribución igual. Artículo 9. Dice, el primer punto, el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. Y si el terrorismo viene del Estado, ájale. Es un tema que habría que entrar a picar en otro programa, yo creo. Está bien, de hecho, está bien el punto, si no hay nada que objetar a esto, pero ¿qué es terrorismo? ¿De dónde viene? ¿Me entienden? O sea, puede haber terrorismo de Estado. No, Chile no es el único país que lo puede haber experimentado y otros países que también. Una ley de quórum calificado, dice otro punto, determinará las conductas terroristas y su penalidad. El quórum calificado, ¿lo recuerdan? Ya lo definimos. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de 15 años para ejercer funciones o cargos públicos. 15 años. Sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimientos de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza, para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, para desempeñar en él funciones relacionadas a la emisión o difusión de opiniones o informaciones, no podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley. Vayamos entendiendo. Se determina lo que es terrorismo a través de un quórum calificado. Vale decir, todos deben de estar de acuerdo. Entonces, ¿por qué las acciones del pueblo mapuche se les categoriza como terrorismo de su parte? Por otro lado, la respuesta del pueblo mapuche es determinar que esto es terrorismo de Estado. ¿Quién tiene la razón? En el Congreso se aprobó que en realidad el Comando Jungla tenía que ir allá porque había de parte del pueblo mapuche terrorismo, hubo un quórum calificado. A lo mejor yo me lo perdí. Es probable que me lo haya perdido. ¿Bajo qué criterios se acciona o no el Comando Jungla? Ya lo decíamos. En serio, yo a lo mejor desconozco cómo funcionó todo esto, porque básicamente cuando alguien se manda un condoro todos se desligan y se lavan las manos. La izquierda decir, no, yo no lo hice, yo no lo determiné. Ya han habido varios problemas respecto a eso con la Araucanía. Ahora es el mismo pueblo chileno que sufre de la represión brutal que han sufrido estos últimos días. Es apagar el fuego con benzina para algunos son bastante pesimistas a lo que se viene más adelante, algunos dicen, pucha, todavía hay una posibilidad, no lo sé. Por eso les invito, como lo dije al principio del programa, a ver el documental de Ucrania, que es bastante interesante, e insisto, si bien no va a pasar quizás lo mismo, hay varios elementos que son sumamente similares y es bueno analizarlos desde ese punto. Otro punto relevante del artículo 9 dice, los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales.
y no procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo. Otra vez, ¿qué hay de la Ley de Seguridad del Interior del Estado? Sí, de la Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Dónde deja este inciso? ¿Hay gente acusada, procesada y encarcelada de manera inconstitucional entonces? ¿De manera injusta? ¿La ley está hecha mal? ¿Hubo un quórum calificado mal hecho? Pueden pasar miles de cosas ahí. El artículo 10, pasemos al artículo 10. Yo sé que está este programa más extenso y más tedioso, pero acompáñenme a ver esta triste historia. Este artículo en particular es importante actualmente. Se habla de la inmigración, nacionalización y elementos relacionados a esto. Un tema muy contingente debido a la migración actual del país. Aquí dice, parte diciendo como título, son chilenos los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar a la nacionalidad chilena, si así lo quieren. Pero no es algo asegurado por nacer. Hay consenso en que esta parte de la Constitución está bien, sobre todo porque permite cierta flexibilidad similar a países desarrollados. Quizás sería bueno aquí incluir también la multiculturalidad, sobre todo pensando en los pueblos originarios y su identidad ancestral, sobre todo si pensamos que en un país más diverso y que ellos no se sienten parte de este país, sino que creen que son un estado aparte. Quizás sería bueno también ahí hablar un poco de este punto, o quizás en otro artículo, no sé, eso ya es para los constitucionalistas, los abogados. Otro punto dice, los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero, con todo se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primero o segundo grado haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecidos en los 1, 3 o 4 de este artículo, ¿ya? Los puntos me refiero. Nada que decir al respecto a lo mismo. Es válido, necesario y lógico. Otros países lo tienen muy similar. Otro punto dice, los extranjeros que obtuvieron carta de nacionalización en conformidad a la ley. Nacionalizados quienes hicieron el trámite para cambiar su nacionalidad y pertenecer a Chile, eso se entiende, tiene su lógica. Una persona extranjera que le gustó el país y se quiere nacionalizar, esa es la definición. Y otro punto dice, y los que obtuvieron especial gracia de nacionalización por ley. No sé si se acuerdan lo que le querían dar, por ejemplo, a Horacio de la Peña, Marcelo Bielsa cuando ganaron algunos logros en el deporte, y a todos esos que han sido populares extranjeros en nuestro país. Es un lindo gesto, de hecho, del país en gratitud por los aportes de personas ajenas al país y de su contribución a nuestra república. De hecho, un caso conocido de esta nacionalización por gracia es Andrés Bello, venezolano, que vino y aquí ayudó y dio grandes aportes en relación a la educación. Otro punto de este artículo 10 dice, la ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena, de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización y la formación de un registro de todos estos actos. Servicio de Migraciones, organizaciones que se encargan de este asunto y que tiene que ver con también leyes que involucran a la inmigración, nacionalización y un montón de otros puntos que también son esenciales para esto. Esto también es lógico, tiene que existir una regulación, lo cual se entiende que debe velar por el cumplimiento de las normas constitucionales de la República, así que nada que decir respecto al artículo 10, creo que hay varias cosas que están bien. En el próximo programa, de hecho, seguiremos con los demás puntos claves de la Constitución. Llegamos hasta el artículo 10. Quizás resumamos los puntos más relevantes de aquí en adelante, ya lo habíamos mencionado. No olviden que estos puntos los pueden encontrar en la historia destacada de Instagram además, y no hay excusas para no aprender. Nosotros en Instagram y en Twitter estamos compartiendo la Constitución artículo por artículo. Tenemos una historia destacada en Instagram en donde vamos en el artículo 10 de la Constitución. Así que los pueden leer con total calma y sin necesario salir de tu red social. Así que están muy buenos. El artículo 2 es súper breve, hay artículos súper cortos, así que no son tediosos de leer. Hay otros que son complicadísimos, llenan casi toda la historia. Por eso les decimos que bueno, vamos a hacer ciertas cosas para poder movilizar bien y que pueda ser legible todo esto que estamos enseñando de la Constitución. No es muy grande, tengo una Constitución chilena en libro y es
cortísima, pero cuesta entenderla, sobre todo si no tienes el aprendizaje o las herramientas que podría tener un abogado, que podría tener una persona que ya se dedica más a este asunto. Insisto, todo esto es mi opinión personal, quizás hay una mala interpretación de la ley, porque básicamente puedo cometer miles de errores. La idea de estos podcasts especiales es que podamos debatir, tú, yo, con amigos, qué sé yo, podemos hacer esto. Yo creo que es válido, es necesario, es justo, se tiene que hacer, porque si vamos a crear un nuevo país, vamos a crear una nueva constitución, tiene que partir desde conversar, dialogar, aprender y un montón de otras cosas. La fuente de este podcast también la vamos a dejar ahí, es leyes.cl, o perdón, leyes-cl.com, Constitución Política. La vamos a dejar ahí abajo en un enlace corto para que ustedes puedan también entrar y ver todos estos puntos de la Constitución que ya lo habíamos mencionado con antelación. Este link es del artículo 10, ya que el artículo 10 es otro punto. En otro link porque del 1 al 9 estaban algunas modificaciones, o existían algunas modificaciones. Ya, pues, ese fue el programa del día de hoy. Yo les mando un abrazo, esperando que puedan encontrar tranquilidad este fin de semana, descansar, relajarse, movilizarse bien, también es necesario, pero siempre respetando el entorno, a las personas y todo. Bueno, esa es mi opinión. También hay gente que cree que la desobediencia civil es necesaria. Eso, un abrazo, chao gente, bye bye. ¡Oh, rayos! Se acabó este capítulo, pero el próximo estará lleno de spoilers junto a Seba XS y Nakamas TL, la cueva del geek, por radiotl.cl. radiotl.cl. En radiotl.cl.